¿Sí? ¿Me escuchan? Los invito a buscar en la Biblia Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Pero yo voy a leer otro pasaje que tiene que ver también, de alguna manera, con el que les acabo de mencionar de Marcos. Dice así, un pasaje de Romanos. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o pandemia? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni la pandemia, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habrán encontrado algo extraño en ese pasaje y lo vamos a adaptar, no se preocupen. Primero, el pasaje habla de la tribulación. ¿Qué significa tribulación? Según la Real Academia, significa tormento o aflicción moral. También significa persecución o adversidad que padece una persona. Una tribulación puede ser interna, la sufrimos nosotros, como cuando decimos la procesión va por dentro, o algo que afecta a la persona y le hace sentir mal, con angustia. ¿De dónde viene la palabra tribulación? Tribulación viene del latín, que significa atormentar. Por eso una persona atribulada es una persona atormentada. Obviamente en el mal sentido, se siente mal. Pero a su vez, esta palabra viene de otra de latín que significa rastrillo. Todas conocemos lo que es un rastrillo. ¿Para qué sirve? Cuando queremos alisar un terreno y con el rastrillo sacamos las piedras más grandes, los pedregullos, todo lo que interrumpe que el terreno esté bien parejito cuando queremos sembrar o hacer algo. El rastrillo ayuda a arrastrar todo lo que molesta en ese terreno. Ahora vamos a pasar de tormento o de tribulación a una tormenta. Y allí sí, vamos a leer Marcos, capítulo 4. Dice así, yo tengo la versión Reina Valera 60. Dice así, el título es Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuál es la ocasión? Jesús venía de un día ajetreado, venía de atender a una multitud a la que dejó a la orilla y tuvo que despedir porque ya era tarde, ya era de noche, multitud que le escuchó, una parábola como la del sembrador, sanó a enfermos, horas de servicio.
a su Padre Celestial. Terminó cansado, porque él también es hombre. Y cansado, así como estaba, lo tomaron y lo pusieron en la barca los apóstoles. Acabó agotado. ¿Qué dice Jesús? Pasemos al otro lado, porque era necesario ir a otra localidad, a otra ciudad. Pasemos al otro lado. Ustedes imagínense que los discípulos estuvieron en un momento de una clase magistral de parte de Jesús, enseñando, ellos escuchando, aprendiendo, escuchando a su maestro y viendo cómo sanaba a los enfermos. Como quien dice, estuvieron de retiro espiritual. Ellos, marinos, pescadores, ¿no habrán visto que en el cielo alguna nube amenazaba diciendo va a haber tormenta? ¿O no habrán visto que el mar estaba picadito y que indicaba que algo se venía? Y no, porque estaban tan bien, estaban en obediencia, porque Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y ellos no dijeron, espera, Señor, que pase la tormenta o porque veo nubes feas. No, 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 no. Se subieron a la barca y emprendieron ese viaje. Estaban en un estado de obediencia, porque estaban con el Señor. Subieron a la barca para cruzar al otro lado, como pidió Jesús. Jesús sabía lo que venía. Él sabía que venía una tormenta, no por ver las nubes, sino porque él sabía lo que iba a acontecer. Y también cuando él dijo, pasemos al otro lado, él mismo sabía que de alguna manera iban a llegar. Jesús sabía, él conocía a su Padre Celestial. También le hubiera dado un mar calmo para él poder dormir tranquilo y que nada lo molestara. Sin embargo, él subió a la barca. ¿Y para qué? Porque quería ver cómo estaban sus discípulos. Habían escuchado todas las enseñanzas, era la teoría, ahora faltaba la práctica. Esto demuestra que el hecho de andar fielmente en los caminos del Señor, como estaban ellos, obedeciendo a su Señor, no vamos a evitar las tribulaciones o las tormentas de la vida. El Señor no nos dice que no vamos a sufrir en esta vida, sí nos dice que no estaremos solos. Les voy a leer algo muy lindo que me gustó. Jesús te invita a la barca, no para evitar riesgos, sino para vivirlos. No para estar cómodo, sino para incomodarte. No para evitarte problemas, sino para que los experimentes. Y en medio de todo, Dios demuestra su poder. Es decir, el Señor nos quiere pasar el rastrillo, para que esta tierra que somos nosotros quede libre de todo impedimento, de toda piedra que pueda acercarnos a Él. Jesús dormía porque estaba cansado. Y también porque sabía lo que iba a pasar y confiaba en su Padre. Los discípulos, ¿acaso no eran marinos avesados? Quizás hijos de pescadores, nietos o bisnietos de pescadores. ¿Acaso ellos no sabían navegar una barca? ¿No sabían acaso si el cielo indicaba algo, si el mar estaba picado, como decíamos recién? Ellos obedecieron. Conocían el mar, emprendieron su viaje hacia el otro lado. El Señor los puso a prueba. Ellos, pescadores experimentados, navegantes experimentados, no pudieron con esa tormenta porque no era común. Eran olas que tapaban la barca y la estaban llenando de agua. Y el Señor dormía. El Señor los puso a prueba en su ámbito. El Señor dijo, ajá, buenos marinos, buenos pescadores, veamos si lo que aprendieron en teoría se puede expresar en la práctica. A ver cuánta fe, cuánta confianza pueden tener en Dios. El Señor los puso a prueba en su entorno. Yo puedo decir también que si tengo algún oficio o profesión,
gracias a mi esfuerzo, porque me pelé las pestañas, me la pasé estudiando toda la vida, y ese es el esfuerzo de haber llegado a esta profesión. Sin embargo, no es así. El Señor es quien da a cada uno la capacidad, el tiempo y la oportunidad para poder llegar a esa meta. Ellos eran excelentes navegantes, excelentes pescadores. Sin embargo, en su entorno no pudieron desempeñarse. Es decir, lo que creemos conocer bien, y podemos sentir orgullo de hacerlo bien, el Señor lo tira abajo, con una tormenta, con una prueba. El Señor está a nuestro lado y nos demuestra que sin Él no somos nada. No somos autosuficientes. Y el Señor, cuando los discípulos le dicen, ¿qué pasa, Señor? ¿Que no ves lo que está pasando? Lo que me llama la atención es que el Señor se levantó, se despertó obviamente, y no gritó, no le gritó al mar ni al viento. ¿Qué dijo? Él estaba en popa durmiendo sobre el cabezal y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió. Pero no dice, le gritó, no, reprendió. Con una voz de autoridad. Calla, enmudece. ¿Y qué lección aprendieron los discípulos? Que obviamente nos sirve a nosotras. Que vieron el poder de Jesús que calmó la tormenta. Pero no lo habían visto sanar enfermos. ¿No lo escucharon hablar? ¿Todavía no sabían quién era? ¿Quién estaba durmiendo ahí con ellos y que estaba con ellos en la barca? Llegaron al otro lado como el Señor les pidió. La tormenta se calmó, obviamente. Obedecieron. Subieron a la barca. Y su fe salió fortalecida, luego de que el Señor les pasó ese rastrillo. ¿Habrán tenido miedo, terror, temor, todo lo que ustedes quieran? Todo eso al ver esas olas inmensas que tapaban la barca. No podían manejar la tormenta, no podían salir de esa tormenta. Un tremendo rastrillo el Señor usó para con los discípulos. Les probó en su fe. Y los discípulos terminaron diciendo, o sea, no vimos nada todavía. Eso de que sanó enfermos, sí, pero esto de que el mar y el viento lo obedezcan y que se calmaran, eso sí, que es fuera de este mundo. Llegaron al otro lado, porque después sigue la historia de otro caso. Llegaron al otro lado, vivitos, no se perdió nada. El Señor estaba en esa barca. A veces con esto de la pandemia muchos dijeron, estamos todos en el mismo, en este barco que es la pandemia, en este mismo barco. Pero no es tan así. La tormenta puede ser la pandemia, esto que estamos pasando en el mundo. Pero este mar, que es la pandemia, puede ser navegada con diferentes tipos de embarcaciones. Algunos pueden tener una balsa y no lo está pasando bien en una balsa, en una tormenta. Otros pueden tener un bote de madera un poquito mejor y bueno. Otros tienen un yate, otros un crucero. De diferentes maneras podemos pasar esta tormenta, este mar, que es la pandemia. Pero en balsa, en yate, en crucero, tiene que estar el Señor subido con nosotros. Porque no estamos solas en esta tormenta que es la pandemia o el dolor de brazo, como contaba Tere, por ejemplo. No estamos solas en ninguna circunstancia, en ninguna tormenta de la vida. El Señor estaba allí. Estaba dormido porque estaba cansado de todo el día. Pero estaba en la barca, subió con ellos y los acompañó. Eso es lo que tenemos que nosotros recordar. No hay tormenta, ni tribulación, ni pandemia, podemos decir, que nos aparte del amor de Dios. Y algo que me gustó mucho, a manera de conclusión,
es algo que nos puede preocupar a muchos, como nos decía Tere recién. Quizás en este momento de tu vida estés pasando por una gran tormenta. Le pongamos el nombre que querramos. Pandemia, todo el mundo lo está pasando, pero un dolor físico, una tristeza, el solo hecho de que no podemos muchos de nosotros ir a hacer alguna visita a algún familiar muy querido, o los que no pudieron ver a sus padres porque están en otra provincia, tantas cosas que mucha gente está sufriendo, y a lo mejor está navegando la pandemia en un crucero, muy cómodo a lo mejor, pero hay cosas tan pequeñas, tan importantes como la familia. Es doloroso. Estas tormentas son terribles. Quizás pasando por una gran tormenta, un momento de dificultad, de dolor, de enfermedad, quizás sintiendo miedo. Miedo al contagio, miedo a que me contagien, miedo a contagiar, una desesperanza, y sentimos que esta tormenta nunca termina. La tormenta del Señor allí con los discípulos terminó. Ellos le pidieron, Señor, con miedo, Señor, ¿qué pasa? El Señor se levantó y calmó la tormenta. Todos pasamos por esas tormentas de nuestra vida, pero hay algo hermoso en lo que podemos pensar, que para nuestro Dios, que está con nosotros en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestra casa, para Él no hay nada imposible. Él puede callar la tormenta más grande. Que el Señor nos pueda hacer recordar siempre que podemos estar pasando el temor como los discípulos. Es natural, pero no puede durar toda la vida. Tenemos que decidirnos en decir, Señor, ya basta de tener miedo, ya basta de este dolor. Y bueno, y el Señor se paró y detuvo la tormenta. Y les dio la tranquilidad de un mar calmo a los discípulos. Ese mar calmo nos espera para que podamos pasar al otro lado, al otro nivel, a que podamos ir creciendo en su palabra y en su compañía. Que el Señor nos bendiga y nos pueda recordar cada vez que estemos pasando por alguna tristeza, que Él está en nuestra barca y está dispuesto a calmar esa tormenta por la que estamos pasando, y que Él pueda dejar de usar ese rastrillo que a lo mejor nos hacía falta porque teníamos cosas que sacar. Bueno, el Señor, si se lo pedimos, Él puede detener esa tormenta y darnos esa calma y esa paz que solamente viene de Él. Que el Señor nos bendiga. Tere.